Muchas gracias. Agradecemos de antemano su puntual y valiosa asistencia a esta primer videoconferencia titulada Las emergencias sanitarias, una perspectiva epidemiológica. Esta videoconferencia está siendo dictada o va a ser dictada por el doctor Rodolfo Méndez Vargas. Muchos de nosotros conocemos la gran trayectoria del maestro Vargas y, bueno, me complace presentarlo. El doctor Rodolfo Méndez es médico cirujano por la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología por esta misma casa de estudios. Ha cursado diversos diplomados, entre los que podemos citar el de Educación Abierta y a Distancia y Gerencia y Administración de Servicios de Salud. Actualmente, el doctor Méndez se desempeña como director de Desarrollo y Extensión Académica de nuestra institución ACAI para la Formación y el Desarrollo. Sin embargo, su trabajo ha sido reconocido en instituciones como la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y los Servicios de Salud de Morelos. Cuenta con una amplia experiencia como docente e investigador de posgrado, destacando su participación en la maestría en Auditoría en Salud y el programa de Planeación y Administración de Servicios de Salud Pública ofrecida por ACAI. También es catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, profesor de asignatura de la carrera de Medicina en la Universidad Latinoamericana y también participa como docente en la Escuela de la Cruz Roja en Morelos. Sus áreas de interés son la epidemiología, la salud pública y la formación de recursos humanos en salud. Agradecemos la valiosa participación esta noche del maestro Rodolfo Méndez Vargas, y antes de cederle la palabra, agradezco a todos mantener y reiterar la invitación a mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras también inactivas para tener mayor fluidez del audio y video. Después de la ponencia del maestro Vargas, que durará aproximadamente 50 a 60 minutos, abriremos un breve espacio para preguntas y respuestas que no rebasará los 10 minutos. Muchísimas gracias nuevamente, agradecidos con esta asistencia a esta primer videoconferencia ofrecida por ACAI para la formación y el desarrollo. Y con todo gusto y placer cedo la palabra al doctor Rodolfo Méndez Vargas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ya no se escucha. Da mucho gusto que nos ofrece la tecnología para poder comunicarnos en estos tiempos de aislamiento que estamos viviendo. Quiero agradecer también a mi institución, ACAI para la Formación y el Desarrollo, la oportunidad de dirigirme a ustedes y platicar unos minutos sobre las emergencias sanitarias desde el punto de vista epidemiológico. El objetivo de esta sesión no es, como podría esperarse, que hablemos propiamente y únicamente de lo que es la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, sino también hablar de otros problemas epidemiológicos que se están presentando y ver cuál es el abordaje epidemiológico que debemos de dar cuando se presentan este tipo de situaciones. Estamos viviendo una época desafortunadamente difícil, estamos ante una crisis importante, no solamente en términos sanitarios, sino que se refleja también en términos sociales, económicos, políticos. Es una clara muestra de cómo la salud impacta importantemente en lo que es las diferentes esferas del quehacer humano. Es un ejemplo de algo que se puede presentar y que desafortunadamente ni es la primera, ni va a ser la última. Estamos expuestos a múltiples riesgos sanitarios
ambientales, a cambios en la estructura de nuestro planeta. Estamos sujetos y expuestos a desastres naturales y producidos por el hombre. Y todo ello está relacionado con la salud, y la epidemiología juega un papel fundamental dentro del estudio y el abordaje de todo este tipo de problemas. Entonces, mi intención el día de hoy es que veamos cuál es el abordaje epidemiológico que se debe de hacer ante este tipo de situaciones. Obviamente, durante la presentación, pues iremos ejemplificando mucho en lo que se refiere a la situación que estamos viviendo actualmente. No me meteré mucho a cifras, ni mucho menos, porque finalmente contamos con información diaria por parte de las autoridades oficiales del sector salud, sino más bien cómo es la metodología. ¿Cuál es la metodología que debemos de seguir desde un punto de vista epidemiológico para el abordaje de las emergencias sanitarias? Como les decía, pues si estamos pensando que es la primera vez que nos ocurre esto, pues no es la primera vez y desafortunadamente seguramente no va a ser la última. Tenemos aquí en esta diapositiva una serie de datos de cómo desde tiempos muy antiguos, desde la época de los griegos, se documentó la primera epidemia transnacional a través de la guerra del Peloponeso. Si recordamos, esta guerra fue un conflicto que se vivió en la antigua Grecia, cuando Grecia no era como tal una nación, sino eran varias naciones, Atenas, Esparta, Olimpia, y que había conflictos bélicos entre ellos. Esta primera epidemia transnacional documentada que se dio en este movimiento armado que se vivió en la época antigua, es la primera documentada. Sin embargo, hay problemas de salud como el que también mencionamos aquí, la tuberculosis, que ha sido la compañera del ser humano desde sus inicios. Se ha encontrado rastros de tuberculosis en las momias de Egipto. Quiere decir que desde la época antigua estamos enfrentando este tipo de situaciones epidemiológicas de emergencia. En Roma, en pleno apogeo del Imperio Romano, hubo una epidemia de peste bubónica que se le llamó la plaga de Justiniano, que era precisamente el emperador romano en esa época, y que mató a mucha gente. La peste fue uno de los grandes problemas que golpearon importantemente a la humanidad y que provocaron epidemias muy importantes en el mundo conocido en aquella época, pero que finalmente se consideran mundiales precisamente porque era el mundo que conocíamos. La Edad Media es una época en la cual se vivieron múltiples epidemias. La peste bubónica, o que se le conocía en aquel entonces como la muerte negra. El cólera fue otro de los problemas importantes. La viruela, el sarampión, que acababan con poblaciones enteras. O sea, realmente lo que estamos viviendo actualmente tiene mucho que ver con nuestro desarrollo histórico, el desarrollo histórico de la humanidad. En el siglo XVI, el sarampión y la viruela en las Américas ocasionaron epidemias muy importantes. Tanto así que se habla precisamente de la primera gran guerra biológica, cuando la conquista de México, cuando las tropas españolas utilizaron precisamente a enfermos de viruela como arma biológica contra los aztecas. De tal manera que la conquista no fue hecha propiamente por los españoles, sino fue hecha por el virus de la viruela. Realmente la viruela fue la que terminó con una gran cantidad de población azteca y entre ellas los guerreros. Tanto así que uno de los grandes emperadores aztecas, Cuitláhuac, cuando se disponía a planear toda una ofensiva en contra de los españoles, enferma y muere. Y junto con él muchos de los que lo acompañaban. Por lo tanto, ahí se vio sumamente diezmada la población y se volvió blanco fácil para la conquista de México. A partir de ahí, la viruela se extendió por toda América. La viruela no se conocía en este continente, fue traída por los europeos, así como la sífilis fue llevada de América hacia Europa. Pero estas grandes epidemias, algo muy importante es que han provocado cambios sociales muy importantes.
Se dice en los textos que hablan de la historia de las epidemias que no hay una gran epidemia o una pandemia, como se le conoce cuando es a nivel mundial, que no haya traído consigo cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos importantes. Uno de ellos inclusive fue el Renacimiento. El Renacimiento, una vez que cuando estaba la Edad Media y estaban toda esta serie de epidemias por la falta de higiene que se tenía en esa época en la población, una gran epidemia de peste precisamente despertó conciencia en la población y de ahí vino el Renacimiento, que es una época histórica muy importante dentro del desarrollo de la humanidad. A América también fueron importadas el paludismo y la fiebre amarilla de África, que vino junto con los esclavos negros que trajeron precisamente porque la población indígena ya estaba muy disminuida y se necesitaba fuerza de trabajo en la colonia, y se trajeron esclavos negros, y algunos de ellos traían problemas de paludismo y de fiebre amarilla. Y ahí empieza también un problema epidemiológico importante en las Américas. En los siglos XVII y XVIII, las grandes epidemias de sífilis que vienen a azotar importantemente a la población. Como dato curioso, siempre me gusta comentar cuando hablo de estas epidemias de sífilis, en alguna ocasión cuando estuvimos en el Hospital de Jesús, el hospital más antiguo de América, que pudimos revisar la forma de tratamiento de la sífilis antes de que se descubrieran los antibióticos, pues mejor no les platico porque realmente es impresionante la forma en que trataban este padecimiento. En el siglo XX no se queda atrás. En el siglo XX tenemos una de las grandes pandemias de la historia, que es la influenza, la gripe española. Ese padecimiento que se da precisamente cuando va concluyendo la Primera Guerra Mundial y que pues se desarrolla y ante la flaqueza de la población europea, ante la debilidad de la población europea, pues realmente invade al mundo entero y es considerada como una de las pandemias más letales que ha habido en la historia. En el mismo siglo XX tenemos el SARS que es familiar del coronavirus que estamos viviendo actualmente, que es causado también por un coronavirus muy relacionado con la que estamos actualmente padeciendo. Tenemos el Zika, el chikungunya, no se diga el dengue, no lo menciono ahí, pero el dengue ha sido también un problema epidemiológico sumamente importante. Y obviamente también la gran epidemia del siglo XX, que fue el VIH-Sida. El VIH-Sida, que sigue siendo un problema de salud pública sumamente importante, que además viene a mostrar lo peor del ser humano, cuando muestra precisamente el grado de discriminación que se puede dar en una población hacia los sujetos que tienen algún padecimiento. Esto por todos los mitos y realidades que se dan alrededor de este problema epidemiológico y que marca una discriminación social importante que hasta la fecha en muchos lugares todavía persiste a pesar del conocimiento que se tiene ya sobre las vías de transmisión y la contagiosidad de este padecimiento. Y esto lo menciono y lo dejé al final precisamente porque lo que estamos viviendo ahorita está lleno de mitos y realidades. Está circulando información, muchísima información, ahora con las redes sociales, con las que no contábamos en este tipo de problemas epidemiológicos, pues están favoreciendo que se desarrollen muchos mitos alrededor de lo que es la enfermedad que estamos actualmente enfrentando. Y hace que haya mucho miedo en ciertos sectores de la población y haya mucho temor en cuanto a qué puede pasar, a qué consecuencias puede tener esta situación que estamos viviendo actualmente. Y en un momento más abordaremos precisamente alguno de estos puntos. Hay que recalcar que cuando hablamos de una emergencia sanitaria, se habla de que el concepto de emergencia sanitaria es la alteración que hay en el estado de salud de las personas que exige una respuesta inmediata por parte de los servicios de salud. Precisamente por las características del padecimiento que se trata,
por las características del problema de salud que se está enfrentando, exige una respuesta inmediata desde el punto de vista de prevención, mitigación y control del problema. Cuando hablamos de un desastre, en cambio, hablamos de algo más amplio. Hablamos de alteraciones que se dan en las poblaciones que son causadas por diferentes motivos, por sucesos naturales generados o bien generados por la actividad humana, pero que rebasan la capacidad de respuesta de una población. La característica fundamental para que hablemos de un desastre es que la situación rebasa la capacidad de respuesta y se requiere entonces una cooperación mayor por parte de otras instituciones, otras ciudades, otras regiones, etcétera. Esta diferenciación es importante hacerla porque mucho se dice que estamos viviendo un desastre. Yo no podría calificar todavía en estos momentos que estemos viviendo un desastre, porque cada país está teniendo que enfrentar, inclusive por las características que se están dando, está teniendo que enfrentar la situación por sí solo, aunque hay una cooperación coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, todavía no rebasa la capacidad de respuesta en algunos países. En algunos países sí ya la está rebasando, esa capacidad de respuesta en cuanto a los servicios de salud y qué tanto pueden enfrentar el problema y qué tanto los está rebasando, y entonces cuando podemos hablar de un desastre. Entonces quiere decir que una emergencia sanitaria no necesariamente es un desastre. O sea, no entendamos el término emergencia sanitaria como un desastre necesariamente. El desastre es cuando rebasa la capacidad de respuesta. Igualmente puede haber un desastre sin que haya emergencia sanitaria. Y entonces hablamos más bien hablemos de urgencias epidemiológicas. Una urgencia epidemiológica se define como un daño a la salud pública originado por la presencia de agentes microbiológicos, químicos o tóxicos que ocasionan daños a nivel de individuos y que se traducen en brotes o epidemias. Es muy importante este concepto de epidemia porque lo estamos manejando de una forma un poquito arbitraria y hay que dejar muy claro que sí estamos ante una situación de epidemia, porque el concepto de epidemia pues precisamente se acota en el momento en que una situación de salud rebasa aquello que esperamos tener. O sea, cuando es rebasada la expectativa que se tiene sobre el comportamiento de un problema de salud, estamos ante la presencia de una epidemia. La diferencia con la palabra brote, con el concepto brote, es muy sutil. El brote es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Y algunos autores inclusive mencionan que un brote se da cuando hay una asociación epidemiológica entre dos o más casos. Entendiendo por una asociación epidemiológica el hecho de que convivan entre sí, el hecho de que trabajen en el mismo lugar, el hecho de que vivan en la misma comunidad. Entonces, hay una asociación epidemiológica. Cuando rebasa a una comunidad específica y ya sigue siendo un área geográfica concreta, pero más amplia, pero rebasa aquello que estamos esperando, entonces estamos hablando de una epidemia. Y una epidemia se da, repito, cuando se rebasa lo esperado. ¿Cómo sabemos cuándo es lo esperado? Cuando un problema de salud rebasa la expectativa que se tiene sobre su ocurrencia, sobre su incidencia principalmente, es cuando se habla de una epidemia. Y esto lo sabemos a través de una herramienta fundamental en epidemiología que se llama vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica a través de diferentes herramientas, como es el canal endémico en enfermedades infecciosas y como es un análisis de tendencias en enfermedades crónicas, nos marcan precisamente qué es lo que esperamos tener sobre un problema de salud. En el momento en que esto es rebasado, entonces estamos ante una situación de una epidemia. Pero cuando ya esa epidemia rebasa una población específica, un país específico, y se empieza a ver en más poblaciones, entonces es cuando se presenta una pandemia. Pero para que hablemos de pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se tienen que cumplir dos criterios básicos. Primero de ellos es que el brote afecte a más de un continente. O
sea, que se presente no solo aunque sea en varias naciones, pero que salga de un continente. Y que los casos de cada país ya no sean casos importados, sino provocados por la transmisión comunitaria. Es decir, cuando un país es afectado únicamente por casos importados, como se dio hace algunos años, que empezaron a haber algunos casos de sarampión en Monterrey, en el estado de Nuevo León, que todo el mundo prendió focos alrededor de esto, pues se demostró que eran casos importados, que eran casos que venían de otros países. Por lo tanto, no había una transmisión comunitaria, una transmisión de individuo a individuo. En el momento que estamos viviendo, sí estamos enfrentando una pandemia. Y sí estamos enfrentando una pandemia porque está afectando a varios continentes, está afectando al continente asiático, que es donde inició, está afectando al continente americano en este momento, que es donde más casos se están reportando como casos nuevos. Afectó importantemente o está afectando importantemente al continente europeo, y también hay casos en los otros dos continentes. Pues en este momento sí estamos hablando de una pandemia, porque aparte hay una transmisión comunitaria. No olvidemos que cuando un padecimiento aún es lo suficientemente contagioso para transmitirse de persona a persona, si no hay el control adecuado para romper la cadena de transmisión, entonces estamos hablando de una situación de transmisión comunitaria, que es precisamente lo que ya se está dando en nuestro país. Ya rebasamos la fase 1 de la pandemia, en la cual se habla únicamente de casos importados. Estamos en la fase 2, donde ya hay casos con transmisión comunitaria, pero en regiones bien delimitadas, y estamos por pasar a la fase 3, cuando ya hay una transmisión comunitaria no controlada, o sea, que no está delimitada. ¿Sí? Entonces, las urgencias epidemiológicas pueden ser de varios tipos. Las urgencias epidemiológicas pueden ser por enfermedades transmisibles, que son las que normalmente documentamos más y estamos más al pendiente de ellas por la característica precisamente de la transmisión que se da entre un individuo y otro. Y esas enfermedades transmisibles, pues los ejemplos tenemos en este momento al coronavirus, al COVID-19, tenemos problemas en cuanto a sarampión en la Ciudad de México, tenemos problemas en cuanto a enfermedades transmitidas por vector, tenemos problemas en cuanto a influenza, etcétera. Tenemos otras que son debidas a enfermedades emergentes y reemergentes. Una enfermedad emergente, pues es precisamente una situación como la que estamos viviendo que rebasa los límites de espacio, de tiempo y de persona, y empieza a afectar a poblaciones cada vez más extensas. Y las reemergentes son aquellas que se creían que ya estaban bajo un control y que se han presentado nuevamente. Tenemos dos claros ejemplos en nuestro país. Yo diría, bueno, 3 claros ejemplos. Uno fue el dengue. El dengue hubo una época en la cual no era considerado un problema de salud pública en México, sin embargo reemerge hace aproximadamente 10, 12 años con grandes brotes, con brotes importantes en algunos estados del país. Tenemos el problema de la tuberculosis. La tuberculosis se considera un problema reemergente porque podría ya estar controlado, pero sin embargo reemerge en su asociación con el VIH y en su asociación con enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos problemas como el sarampión. El sarampión es considerado un problema reemergente porque en México ya era considerado un problema en fase de eliminación. A mí me preocupa mucho el problema del sarampión, que realmente no estamos muy al pendiente de lo que está ocurriendo, pero pues llevamos más de 90 casos en la Ciudad de México y en la parte conurbada del Estado de México, todo lo que es Naucalpan, Tlalnepantla, etcétera, en un problema de salud que era ya considerado en México como que estaba precisamente ya controlado y que actualmente se está presentando nuevamente con una ocurrencia importante. Tenemos urgencias por intoxicaciones. Todos sabemos de la intoxicación por plomo, que puede ser un problema de salud pública bastante importante.
Sabemos de otro tipo de intoxicaciones que se pueden dar. Ahorita hay una emergencia en Europa por incendios forestales precisamente cerca de lo que es Chernobyl. Y esos incendios forestales, el riesgo que se tiene es que lleguen a los grandes depósitos de material radioactivo que quedaron ahí abandonados en esta ciudad después del desastre de Chernobyl que todos conocemos. Y que esto pudiera desencadenar una nueva crisis de radioactividad importante en la zona, con las consecuencias ecológicas y para el ser humano que esto puede traer. Pero también tenemos urgencias con enfermedades no transmisibles. Y luego nos olvidamos de ellas y resulta que en este momento están siendo protagonistas de la situación que estamos viviendo también en México. Y ahorita lo voy a abordar eso un poco más adelante. Tenemos el problema de la diabetes en México. El que hablemos ya de prevalencias arriba de 14%, de acuerdo a la ENSANUT, de diabetes mellitus, realmente es preocupante. El que hablemos de que más del 70% de los mexicanos tengamos algún grado de sobrepeso y obesidad en nuestro país es algo que representa una urgencia epidemiológica. No representa como tal un problema que sea transmisible. Sin embargo, todos los cambios en nuestros estilos de vida, todos los cambios en nuestros determinantes, pues propicia precisamente que tengamos urgencias epidemiológicas de este tipo. De hecho, el doctor José Narro, cuando fue secretario de Salud, declaró al sobrepeso y a la obesidad como una emergencia en salud pública. Entonces, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, por poner los ejemplos más importantes, los tumores malignos, pues representan también urgencias epidemiológicas que también debemos de abordar. E incluyo ahí también a los desastres, porque aunque por sí solos no son una urgencia epidemiológica, pueden asociarse con urgencias epidemiológicas. Y digo por sí solos porque por sí solos en sí los desastres naturales, por llamarles desastres, aunque realmente, repito, el concepto de desastre es cuando rebasa la capacidad de respuesta. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de huracanes, cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de volcanes, cuando hablamos de este tipo de situaciones, ya sea naturales o provocados por el hombre, entonces estamos hablando de situaciones que por sí solas no representan un problema epidemiológico, pero que por la concentración de población y por la población afectada que tenemos que concentrar en albergues y que tenemos que manejar de alguna manera, eso representa un riesgo epidemiológico. Entonces, un desastre puede derivar en una urgencia epidemiológica. No necesariamente, no es una regla, pero sí a los profesionales de la salud pública y en general a los profesionales de la salud, este tipo de situaciones nos tienen que poner en alerta ante la presencia de algún brote o alguna epidemia que pudiera presentarse. Es muy claro que en los fenómenos hidrometeorológicos como son los huracanes, las inundaciones, los tsunamis, por sí solo puede traer la presencia de algunas situaciones que se pudieran presentar. Ok. ¿Por qué hablamos de una perspectiva epidemiológica? No olvidemos que la epidemiología como disciplina va más allá de lo que muchas veces pensamos que es. Muchas veces pensamos que la epidemiología es simplemente el conteo de casos y el cálculo de algunos indicadores como las tasas de incidencia, como las prevalencias, etc. Pensamos a veces que es únicamente ver cómo se distribuye un problema de salud en una población por 3 variables básicas: tiempo, lugar y persona. Pero nos olvidamos que la esencia real de la epidemiología, desde mi punto de vista, es lo que está plasmado en la diapositiva. La epidemiología busca responder siempre un por qué. ¿Por qué se está presentando un problema de salud en una población? ¿Por qué afecta a unas personas más que a otras? ¿Por qué se presenta más en ciertas regiones que en otras?
por qué se presenta más en ciertas épocas del año que en otras. O sea, el comportamiento epidemiológico está estudiado por la epidemiología, pero la epidemiología siempre busca más allá, busca entender los mecanismos a través de los cuales se da un fenómeno epidemiológico en una población. Eso es lo que a mí me apasiona de la epidemiología. O sea, la epidemiología realmente me apasiona porque precisamente busca esas explicaciones, busca entender cuáles son los mecanismos, busca entender por qué no todos mueren, por qué en este momento en el cual estamos ahorita hablamos de que un grupo poblacional tiene un mayor riesgo de tener un cuadro severo que puede desencadenar inclusive complicaciones y muerte. ¿Por qué no está afectando tanto a los niños? ¿O por qué las neumonías normalmente afectan más a los niños y a los adultos mayores? ¿Por qué tenemos un fenómeno como el de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad en un país como el nuestro? ¿Cuáles son los determinantes? ¿Cuáles son las posibles causas que llevan a esto? Y por eso la epidemiología tiene un campo sumamente amplio de estudio. La epidemiología en este esquema he intentado resumir todo el bagaje del campo de la epidemiología, todo lo que la epidemiología abarca. La epidemiología abarca a través de un método, que es el método epidemiológico, que está basado en el método científico para aquellos que todavía piensan que la epidemiología no es una ciencia. La epidemiología abarca desde la identificación y descripción del proceso de salud de enfermedad a nivel poblacional, que es campo de lo que es la epidemiología, llamamos la epidemiología descriptiva, y que lo estudia a través precisamente del estudio de la morbilidad y la mortalidad y la descripción por tiempo, lugar y persona de un problema de salud específico. La epidemiología va más allá. La epidemiología busca identificar y medir los determinantes causales de los principales problemas de salud a través de los diferentes modelos de causalidad que se han desarrollado, que no vamos ahorita a meternos a ellos porque sería motivo de unas 2 horas de platicar sobre los diferentes modelos de causalidad que hay. Pero la epidemiología abarca todo este campo, desde la descripción de un problema hasta entender por qué, cuáles son los determinantes o cuáles son las situaciones que están explicando este problema. Lo estamos viviendo en este momento. En este momento nos estamos dando cuenta de que hay una situación que de acuerdo a la descripción epidemiológica, pues ha rebasado lo esperado, se están presentando determinado número de casos, ya rebasan los 5,000 casos en este momento, hay determinado número de defunciones, se lo describen todos los días en la conferencia que da el doctor Hugo López-Gatell, donde describen la situación por edad, por sexo, de acuerdo a las características de la persona, nos muestran un mapa de los estados que están siendo más afectados. Eso es la epidemiología descriptiva. Pero cuando nos metemos a entender por qué se está dando esa situación es cuando entra la epidemiología analítica, que es precisamente la otra rama de la epidemiología. Pero la epidemiología, para poder hacer esto, requiere de herramientas que la misma disciplina ha ido desarrollando. La epidemiología ha ido desarrollando herramientas como la vigilancia epidemiológica, que es fundamental en todo momento. En este momento hablamos mucho de vigilancia epidemiológica, pero la vigilancia epidemiológica se lleva de manera permanente y sistemática. Es un proceso continuo, permanente y sistemático de monitoreo de los principales problemas de salud a nivel poblacional. Ha desarrollado herramientas para evaluar los impactos en salud, o sea, qué tanto realmente estamos impactando con las acciones que llevamos a cabo. Y ha desarrollado una serie de herramientas como son los estudios epidemiológicos, el enfoque de riesgo, que en estos momentos es fundamental, la priorización para poder realmente abordar los problemas epidemiológicos. Para ello requiere de información. La epidemiología no puede hacer nada, la salud pública en general no puede hacer nada si no tiene información. La información es el insumo fundamental. Y ahí puse ahí abajo las urgencias epidemiológicas precisamente para que no las olvidemos. Ahora bien, ya dicho esto, ¿qué criterios debemos de utilizar para poder definir si una situación epidemiológica es una emergencia en salud? Para mí el más importante es la importancia del problema. Y la importancia del problema está dado en función de dos
criterios básicos: la magnitud y la trascendencia. La magnitud es el número de casos, es el número de defunciones. Es lo que todos los días vemos que se está incrementando con este problema del coronavirus: el número de casos, el número de muertes, cómo se ha ido extendiendo por todo el mundo. Eso es la magnitud de un problema. Pero tenemos también la trascendencia del problema, o sea, qué tanto impacta. Y la trascendencia depende de muchas cosas. Depende, y poniendo como ejemplo lo que estamos viviendo en este momento, de la contagiosidad. ¿Por qué es trascendente el coronavirus? Porque es altamente contagioso. Porque por las características del virus se transmite muy fácilmente de persona a persona. Porque tiene una letalidad que, aunque no es muy alta, sí afecta a ciertos grupos poblacionales específicos. Y eso es lo que ha permitido precisamente que se extienda de una manera que a lo mejor no esperábamos a principio de año, cuando oíamos hablar de la epidemia en China, pues no esperábamos que se extendiera de esa forma por tantos países del mundo. Pero es precisamente por su nivel de contagiosidad. Eso es la trascendencia de un problema. Es un problema que incapacitante, es un problema que puede complicarse y puede derivar entonces en muerte. Pues tenemos magnitud y trascendencia, pero tenemos también otros criterios como son la vulnerabilidad, que es la capacidad que tenemos para resolver ese problema, y que eso depende del estudio epidemiológico que hagamos del problema, y la factibilidad para intervenir sobre el problema. En este esquema, pues traté precisamente de mostrar qué papel juega la epidemiología en las emergencias sanitarias. Pues juega precisamente un papel, no sé si alcanzan a ver la flechita, pero juega un papel fundamental en cuanto a poder nosotros tener claro cuál es la magnitud, como mencionábamos, cuál es la trascendencia y cuál es la distribución de un problema de salud en una población. El punto de partida, lo más importante para que nosotros podamos determinar esto es la información. Si no contamos con información válida y confiable, vamos a estar actuando a ciegas, no vamos a poder estimar realmente la magnitud, la trascendencia y cómo se distribuye el problema. Esta información alimenta a la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica lo que hace es tomar esta información, sistematizarla, procesarla, ordenarla, para poder entonces analizar esta información. Este esquema es muy importante porque actualmente inclusive, bueno, desde hace algunos años, se habla de algo que se llama inteligencia epidemiológica. Es más, el doctor López-Gatell, el actual subsecretario, es uno de los defensores de este término. La inteligencia epidemiológica precisamente parte de la información y la vigilancia, pero incluye lo que es el análisis de la información, el que podamos analizar la información que nos está dando los sistemas de vigilancia y poder entonces, con base en un enfoque de riesgo, identificar poblaciones vulnerables. En este momento tenemos muy claro que la vulnerabilidad de la población es todos somos vulnerables de adquirir la enfermedad. Todos estamos en riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, la vulnerabilidad varía en cuanto a la letalidad del problema. La letalidad sí está asociada con grupos de riesgo, que son los adultos mayores, que son los sujetos que están con comorbilidades como es hipertensión, como es diabetes mellitus, como es sobrepeso y obesidad, con factores de riesgo como tabaquismo y otros, el asma bronquial, por ejemplo, ¿sí? Y eso nos permite un análisis para identificar sobre qué poblaciones hay que actuar preferentemente en cuanto a las medidas de prevención y control. Quiere decir que estamos comprendiendo el problema. Estamos comprendiéndolo desde el punto de vista de su comportamiento epidemiológico, y el comprenderlo es ya también buscar, en base a su historia natural, que para mí es un elemento fundamental dentro del abordaje epidemiológico de una emergencia sanitaria, entender la historia natural de la enfermedad que estamos abordando, entender cuáles son sus principales determinantes. Y en el caso de las enfermedades transmisibles, entender su nivel de contagiosidad, su nivel de transmisibilidad, y los mecanismos a través de los cuales se transmite. Hay gente que ahorita dice, es que
el sarampión se va a controlar gracias a todas las acciones del coronavirus. No necesariamente. No olvidemos que son virus diferentes. Aunque ambos son virus RNA, el coronavirus es un virus pesado. Por eso no anda flotando en el aire, afortunadamente, pero sí se deposita en superficies. Y por eso el tocar ciertas superficies es por lo cual nosotros adquirimos fácilmente el virus. Y como después nos llevamos a la cara muy frecuentemente las manos, pues entonces lo llevamos a vías respiratorias. Y entonces, por ahí es la vía de entrada. El sarampión, en cambio, pero entonces, la medida de su sana distancia responde precisamente a esto. O sea, con 1,5 metros de distancia entre dos individuos es suficiente para garantizar que el virus, si sale, se va a ir a depositar en alguna superficie. En cambio, el del sarampión es mucho más ligero. No basta con 1,5 metros de distancia. Se requiere una distancia mayor entre un caso y un huésped susceptible para que le transmita la enfermedad. Pues, entender las características, en este caso del virus, pues nos permite identificar las medidas de acción que debemos de llevar. O sea, su sana distancia, como la estamos manejando para el coronavirus, no es necesariamente efectivo para el problema del sarampión. Esto nos lleva a buscar la causalidad y entender precisamente qué es lo que está realmente originando un problema. Entonces esto ya lleva entonces al nivel de la aplicación de la información. Y esta aplicación va a llevar a más información y es un círculo, pero todo debe de derivarse en acciones de mitigación, prevención y control. Hablo de prevención pensando en prevención primaria, hablo mitigación cuando una situación epidemiológica ya está dada y hay que mitigar su comportamiento epidemiológico en cuanto a su magnitud y obviamente eso le dará a la trascendencia, y hablo de control cuando ya hablamos de la atención en prevención secundaria. Para ello contamos con diferentes medidas epidemiológicas. No vamos a entretenernos aquí en esto, pero ¿qué medidas nos ayudan precisamente a contar con esa información tan necesaria? El número de casos que se va presentando día con día en el caso del coronavirus, pues nos da la información fresca de cómo se está comportando la enfermedad y saber en qué momento tenemos que actuar y en qué momento tenemos que implementar ciertas acciones. La letalidad, que es la proporción de muertes que causa un problema de salud con respecto al total de los casos, es una medida también indispensable para ver qué tan agresiva en términos de muerte es una enfermedad. La tasa de incidencia o tasa de ataque conocida en las epidemias por enfermedades transmisibles, que habla de la velocidad con la que se está enfermando una población en un periodo de tiempo, y la incidencia acumulada, que habla del riesgo que tiene una población de enfermarse en ese periodo de tiempo. Las tasas de mortalidad, obviamente, son muy importantes y van muy relacionados con la letalidad, y hay una medida que se está utilizando actualmente, que es el número reproductivo básico, el RO. Esto habla del potencial de contagiosidad que tiene un padecimiento transmisible. En el caso del coronavirus es altísimo, por eso se le considera una enfermedad altamente contagiosa. El H1N1, por ejemplo, que tuvimos el problema en el 2009, que también se tomaron acciones, no afectó tanto ni se extendió tanto, a pesar de que se extendió también por varios países y varios continentes, se controló más fácilmente porque su número reproductivo básico era más bajo. O sea, su capacidad de contagiarse era más baja. Entonces, eso favoreció que las acciones tuvieran que ser en menor tiempo que lo que estamos viviendo actualmente. Y obviamente las mediciones de riesgo, de probabilidad con las que cuenta la epidemiología son muy útiles para poder comprender los factores que se relacionan con la vulnerabilidad de las poblaciones. Un aspecto importante son, por lo tanto, como les decía, algo que me apasiona a mí de la epidemiología es la parte de los determinantes. Los determinantes, ¿de qué manera influyen sobre un problema epidemiológico? De múltiples maneras. Y si vemos aquí la clasificación de determinantes internos o intrínsecos,
externos o extrínsecos, los estilos de vida y los sistemas de salud, todos ellos tienen que ver con el nivel de salud de la población. Y dentro de los extrínsecos, los aspectos culturales, políticos y económicos son sumamente importantes. Podría yo pasarme un buen rato en esta diapositiva, porque podríamos estar hablando de cómo el aspecto social influye para que las medidas de prevención, mitigación y control sean efectivas. Podríamos hablar del comportamiento de un gobierno, de qué manera influye en el tipo de acciones que se llevan a cabo y por lo tanto en la mitigación de un problema de salud de este tipo. Cómo los aspectos económicos también influyen por la falta de insumos, por la falta de contar con el material necesario para poder llevar a cabo las acciones. Podría yo entretenerme también mucho hablando de estilos de vida. Los estilos de vida en México no han favorecido el aislamiento social. ¿Por qué? Porque la gente vive, y ahí está un factor económico, al día. Y hay mucha población que no puede dejar de trabajar. Entonces no hemos logrado un aislamiento social como se hubiera deseado. Y podemos hablar de los sistemas de atención a la salud, de cómo la calidad de los servicios, la cantidad de los servicios, el modelo de prestación de un servicio de salud influye importantemente en este tipo de problemas. Pues esto lo menciono precisamente para que hagamos una reflexión sobre que lo que estamos viviendo ahorita es multifactorial. Es un virus, una pequeña partícula que ni siquiera la biología lo reconoce como un ser vivo, es una partícula. Pero, como esa partícula, junto con toda una serie de determinantes, pues lleva precisamente a que se presente un problema como el que estamos viviendo actualmente. Y cómo explica el comportamiento tan diferente que está teniendo entre los diferentes países. Ahora que estoy dando clases en pregrado, en línea también, los alumnos me han preguntado, ¿por qué tantos muertos en Italia? ¿Por qué hubo menos muertos en China? ¿Y por qué la letalidad se está comportando de cierta forma en México? Entran los determinantes. Es más, si comparamos la letalidad al principio del problema se hablaba de un 3%. Actualmente hablamos de más del 6% en una letalidad global a nivel mundial. Pero es mucho dado por aquellos países en los cuales tenemos problemas con comorbilidades. El comportamiento de las muertes en México ha sido diferente al comportamiento de las muertes en Italia. El número de muertos ha sido mayor allá. ¿Por qué? Por una cuestión demográfica. Hay muchos adultos mayores. En México somos una población que está envejeciendo, pero todavía no tenemos esa proporción de adultos mayores. Pero tenemos muchos diabéticos, y tenemos muchos hipertensos, y tenemos muchos obesos, y tenemos muchos fumadores. Eso se está asociando y lo están comentando precisamente las autoridades sanitarias todos los días. Cómo la letalidad en México se ha asociado más con las comorbilidades. Eso es hablar de la influencia de los determinantes. Julio Frenk los clasificaba de esta forma. No me voy a entretener porque precisamente podríamos seguir hablando mucho de esto, pero en general las condiciones de vida, los estilos de vida, las características de los sistemas de salud y la estructura demográfica de un país influye importantemente. ¿Sí? Hay algo que se conoce como la ecuación del desastre. Esto lo tomé de la presentación de un buen amigo mío que trabaja en la Dirección General de Epidemiología y que lo explica seguramente mejor que yo, pero que me parece sumamente interesante. Porque hablamos de un desastre o de una emergencia sanitaria, lo quiero llevar a una emergencia, aunque ya dije que no es necesariamente lo mismo, porque hay que tomar en cuenta 3 variables básicas. El riesgo que representa el fenómeno en sí. ¿Qué riesgo representa para la población un terremoto? ¿Qué riesgo representa una epidemia como la que estamos viviendo? Es diferente. La vulnerabilidad del fenómeno, o sea, qué tan prevenible y controlable es el fenómeno. Y la capacidad de resistencia comunitaria o social que existe en la población. O sea, qué tan preparada está una población para resistir ese tipo de situaciones que se presenten. Y aquí entran precisamente los determinantes. Y aquí entra precisamente mucho de lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. De tal manera que podemos resumir que con una susceptibilidad poblacional
podemos relacionar diferentes factores. Están los factores genéticos, que obviamente inciden importantemente en muchos problemas de salud. Están los factores demográficos, que en este momento han sido sumamente importantes por la susceptibilidad de los adultos mayores. Obviamente en poblaciones con mayor cantidad de adultos mayores está habiendo una letalidad mayor a expensas de esta población. Están los determinantes sociales, la pobreza, el hacinamiento que tenemos, pues obviamente que se asocia. Perdón, entre los demográficos también debí de haber mencionado la densidad poblacional. ¿Por qué afecta más en centros urbanos? Porque estamos pegados unos con otros, ¿no? Obviamente en la Ciudad de México es el lugar donde hay más casos. ¿Por qué? Porque hay más gente. Y porque yo no me imagino en la Ciudad de México con la densidad poblacional con la que cuenta, dejando 1,5 metros entre un individuo y otro en el metro. Se me hace difícil imaginármelo conociendo el metro de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, los determinantes sociales, la pobreza, la educación es importante, el nivel cultural, cómo ha influido esto en el hecho de que mucha gente ni siquiera cree que exista el problema. O sea, que realmente piensan que el problema es un mito, que el problema es una invención del gobierno, que es una confabulación mundial, que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial y no sé cuántas cosas se han dicho. Ahí se está mostrando un nivel cultural, un nivel educativo y es un determinante social que está incidiendo. ¿Cómo influyen los estilos de vida también dentro de la susceptibilidad poblacional? Si hablamos de diabéticos, pues hablamos obviamente de estilos de vida, las comorbilidades que ya mencionábamos. Y algo muy importante, los sistemas y servicios de salud están relacionados con la susceptibilidad poblacional. La capacidad de respuesta que se tenga ante el problema por parte de los sistemas y servicios sociales incide importantemente, no solamente en la incidencia del problema, más importantemente en la severidad y en la letalidad de un problema de salud. O sea, la capacidad que tengamos de respuesta, cuántos ventiladores contamos, con cuántas camas contamos con hospitales suficientes. Actualmente ya se están tomando acciones importantes, ¿no? Ya hay un acuerdo con los hospitales privados para que los hospitales privados reciban casos por coronavirus en forma gratuita. Ya se está haciendo compra de insumos de protección para el personal de salud, ya se está haciendo compra de ventiladores. Entonces, eso quiere decir que estamos buscando fortalecer esa capacidad de respuesta porque eso puede llegar a incidir importantemente. Ahorita estamos en fase 2. Todavía no enfrentamos la cara más fea de la epidemia, que es la fase 3, que acabo de leer hace ratito, que muy probablemente se decrete el día de mañana o en estos días. Ya la fase 3, donde ya es una contagiosidad mayor, ya no hay una delimitación, ya cualquier gente puede contagiar a cualquiera, porque aparte por historia natural de la enfermedad, el problema puede cursar asintomático y puede ser, mucha gente ser transmisora nada más del problema. Entonces se tienen que volver más severas las acciones que se están ya llevando a cabo desde ahorita, pero se tienen que llevar de manera más severa. Bueno, esto lo he estado mencionando a lo largo de la presentación, no voy a ser reiterativo, únicamente recordar que desde el punto de vista de salud pública no estamos enfrentando un solo problema. Ahorita el que atrae los reflectores es el coronavirus, el COVID-19. Pero tenemos influenza, tenemos sarampión en México, tenemos enfermedades transmitidas por vector, que ahorita está empezando a elevarse la incidencia de enfermedades transmitidas por vector. Y si no tomamos las acciones necesarias, vamos a tener un problema epidémico también de ese tipo de problemas. Las no transmisibles, el VIH, la tuberculosis, etcétera. Aparte, pues, se le ocurrió al Krakatoa hacer erupción en días pasados y casi al mismo tiempo varios volcanes en lo que se llama el Cinturón de Fuego y entraron en actividad, entre ellos nuestro querido Don Goyo, alias el Popocatépetl, que puede también significar un problema. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos de actuar ante una emergencia sanitaria?
Las características básicas de una respuesta sanitaria ante una emergencia es que debe ser anticipada. O sea, nos debemos de anticipar. Debemos de saber qué es lo que se viene. Ahorita lo estoy comentando con el problema de las enfermedades transmitidas por vector. Sabemos que en cierta época del año se incrementan. Sabemos que hay que implementar acciones. Por lo tanto, anticipémonos. No esperemos a que se presenten una elevación súbita de casos. Sabemos el camino y sabemos las medidas que se deben de tomar. Yo espero que sigan las campañas ahorita de descacharrización y de patio limpio para poder anticiparnos al problema de este tipo de padecimientos. Debe ser inmediata. No nos debemos de esperar a que se presenten un número determinado de casos para poder empezar a actuar. Debe ser inmediata, debe ser eficaz, en el sentido de que debe tener un impacto también inmediato. Y debe de ser coordinada no solamente en el sector salud, sino también con otros sectores, como es defensa, como es marina, como es educación, como es relaciones exteriores, en este caso ha jugado un papel muy importante, entonces debe de ser una respuesta también coordinada. En este esquema también traté de resumir cuáles son las fases para una adecuada respuesta ante una emergencia sanitaria. Parto de lo que tienen ustedes aquí de este lado, del lado derecho, donde está el conocimiento de la situación integral de salud. El conocer la situación integral de salud, que nos han insistido mucho, y los que tenemos alguna formación en salud pública sabemos la importancia de lo que hemos llamado tradicionalmente el diagnóstico integral de salud, que actualmente la OMS quiere que se adopte el término, y a mí me parece muy adecuado, del análisis de la situación integral de salud. Ese conocimiento nos dará la capacidad precisamente de anticiparnos, nos dará la posibilidad de planear en forma previa a la emergencia, con base en el establecimiento de riesgos. O sea, el conocimiento de un problema, cuando un problema nos agarra súbitamente, como nos tomó el problema del coronavirus, aún así, sabíamos que en otras partes del mundo ya se estaba presentando. Sabíamos ya ciertas características en cuanto a contagiosidad, mecanismos de transmisión. Había que anticiparse. Y el conocer la situación integral de salud, el conocer la estructura demográfica de una población, el conocer los principales problemas de salud a lo que nos enfrentamos, pues nos permitía ver que íbamos a tener una letalidad más que a adultos mayores, a expensas de comorbilidades, porque sabemos perfectamente la situación en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles en México. Entonces, una planeación previa a la emergencia, las autoridades han mencionado que desde enero se estaba llevando a cabo. Esta planeación es precisamente de donde debe de partir una adecuada respuesta a las emergencias sanitarias. Esto debe llevar a una organización previo a la emergencia, con base a esas proyecciones epidemiológicas. O sea, no basta con planear, tenemos que organizar, tenemos que ver con qué recursos contamos. Si no contamos con los recursos necesarios, tenemos que hacer las compras necesarias, tenemos que gestionar los insumos necesarios, los recursos humanos necesarios. Ahorita, pues se está comprando material de protección, se está comprando ventiladores, se está contratando recurso humano, se está llamando a médicos a que formen parte del equipo, pues precisamente porque siento que ahí faltó un poquito esta parte de organizar e integrar los recursos con los que vamos a necesitar ante esta situación epidemiológica. Tenemos que realizar y coordinar las acciones de mitigación y control con base en la información epidemiológica, con base a cómo se va comportando el problema, es conforme vamos implementando las diferentes acciones. Algo muy importante, obviamente, es fortalecer el sistema de vigilancia para contar con la información fresca, oportuna, pertinente, completa e integral sobre el comportamiento del problema y poder entonces ir haciendo las adecuaciones necesarias en cuanto a las acciones que ya estamos tomando. Y debemos de hacer un monitoreo y evaluación del impacto de las acciones para poder corregir sobre el camino. O sea, se vale equivocarse, se vale decir, no, esto no nos estaba dando resultado, ahora vamos a revirar hacia esto otro.
Y esto, una vez que ya está controlado el problema, viene una fase de rehabilitación. No, ahora sí, como en un padecimiento, como en cualquier padecimiento viene una etapa de rehabilitación, aquí viene en una población viene una fase de rehabilitación que es el volver a la vida normal, a la vida ordinaria, sin descuidar ciertas acciones para fortalecer y mantener fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica. Para mí hay 4 elementos básicos en un programa de contingencia. Ante una emergencia sanitaria y ante un desastre también. Bueno, son 5 elementos básicos. Para mí el central es la vigilancia epidemiológica. La información con la que contemos es la que nos va a permitir poder llevar a cabo las acciones adecuadas. Es necesario mantener la atención médica. O sea, es indispensable que la población siga contando con los servicios de salud y cuente con los servicios de salud adecuados al problema que se está presentando. Tenemos que llevar a cabo promoción de la salud. Es un elemento fundamental dentro de este complejo de elementos. El poder llevar a cabo las acciones de promoción y educación para la salud nos va a dar también los elementos para fortalecer las acciones. Ahorita la promoción de la salud es fundamental para poder realmente lograr que como población adquiramos los hábitos higiénicos necesarios para la prevención, para que realmente entendamos de mantener esa sana distancia. Tenemos que tener fomento sanitario, o sea, mantener una estructura sanitaria de respuesta para que realmente no se nos asocie con otro tipo de problemas, mantener los servicios básicos, mantener la calidad del agua, mantener la disposición de los desechos, mantener toda una serie de servicios fundamentales para nuestra vida social. Y yo incluí aquí también la parte de salud mental y acciones sociales. ¿Por qué? Porque todo este tipo de emergencias sanitarias siempre traen un impacto a nivel psicológico. Ahorita lo estamos viendo, la gente se siente un ambiente tenso, se siente un ambiente con miedo, hay depresión. Los niños están muy inquietos, tanto que la primera dama, aunque no le gusta que la llamen así, pero la primera dama y el doctor López-Gatell ya recomendaron mucho, hablar mucho con los niños y explicarles el problema, porque tienen miedo. Esto es un impacto psicológico, la salud mental es muy importante. Y las acciones sociales. Esto nos va a llevar a un cambio en nuestra dinámica social. Ya tenemos un cambio en nuestra dinámica social. Entonces, obviamente que es sumamente importante que no lo perdamos de vista. Esta gráfica, ya nada más para ir cerrando, pues es la gráfica que se presenta todos los días, es la del día de ayer, donde estamos viendo precisamente, de acuerdo al comportamiento de los continentes en el mundo, como el continente asiático, que es el amarillo, se ha ido reduciendo las barras, o sea, cada vez se presentan menos casos nuevos en el continente asiático. En el continente africano, pues ha sido realmente poco. En el continente europeo, pues vemos que todavía contribuye. Americano. O sea, empezamos después, vamos a terminar después. ¿Sí? La tasa de letalidad que decíamos hace rato, este es el comportamiento mundial que ha tenido, y ahorita se habla de una tasa de letalidad global del 6.3%, superior al doble de lo que se manejó en un principio cuando el problema estaba únicamente limitado a Wuhan, en China. Y este mapa pues, nos muestra precisamente al día de ayer, seguramente en estos minutos ya se notificó el cambio. Al día de ayer había 5.399 casos nuevos, 406 defunciones. Y los estados más afectados, pues obviamente son la Ciudad de México, el que tiene el primer lugar, Puebla, Sinaloa y Baja California, de manera importante han contribuido o tienen una alta incidencia. Tenemos estados como Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y otros estados, pues estamos ya
por arriba de los 50 casos, como Morelos y algunos otros estados del centro del país. En el centro del país, de hecho, Puebla está importantemente. Los estados que menos afectados están siendo los que están. En conclusión, en la actualidad estamos enfrentando una serie de retos y desafíos en salud muy complejos. Vivimos una transición demográfica y epidemiológica en México que se ha dilatado y prolongado más allá de lo que se esperaba. Tenemos problemas infecciosos, crónicos no transmisibles, la mortalidad se da por enfermedades crónicas, tenemos problemas en cuanto a prestación de servicios, problemas de equidad, de financiamiento, de calidad de los servicios, y a esto tenemos que agregar la mayor ocurrencia de emergencias epidemiológicas y desastres. Para poder enfrentar estas emergencias epidemiológicas necesitamos contar con una metodología precisa y rigurosa, ya establecida por la epidemiología. Hay un epidemiológico y toda una serie de pasos que se deben de seguir. Esta metodología, ACAI está proponiendo, está iniciando en estas fechas un diplomado en urgencias epidemiológicas que está enfocado precisamente en la metodología que se debe de seguir para enfrentar este tipo de emergencias epidemiológicas. De la información epidemiológica, ya dijimos, depende qué tanto tomemos las decisiones correctas de las emergencias epidemiológicas. Y para ello es indispensable, y esto es un llamado de atención a todas las instituciones educativas, fortalecer los programas académicos de pregrado y posgrado, las competencias necesarias. Les voy a contar una anécdota personal, pero cuando el virus H1N1, en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde yo laboraba en ese entonces, coordinador general de la Maestría de Salud Pública, llamó la atención fuertemente que no había ninguna unidad que se enfocara al manejo de emergencias epidemiológicas y desastres. Se implementó una unidad didáctica para el abordaje de este tipo de problemas. No sé si continúe o no. En ACAI tenemos en nuestra maestría una unidad, pero no solamente en los programas de posgrado, en los programas de pregrado también, en las carreras de la salud, en las carreras sociales. Tenemos que fortalecer este tipo de programas para poder desarrollar las competencias necesarias para atender este tipo de emergencias. No es para que se presenten para entonces pensar eso. Para enfrentar, pues, necesitamos también sistemas de información integrales, sistemas de información rigurosos, robustos, que permitan contar con la información necesaria de la vigilancia epidemiológica, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que realmente contemos con la información para identificar más oportunamente este tipo de, ¿sí? Las acciones, como dije anteriormente, no inician con la emergencia, sino en forma previa. Hay fases previas que debemos de llevar a cabo. Es importante que conozcamos los riesgos, la susceptibilidad de las poblaciones para que podamos planear las acciones necesarias, ¿sí? Y concluyo entonces con esto. El juicio de un hombre no puede ser mucho mejor que la información sobre la cual se basa, destacando la importancia de la información epidemiológica en este tipo de situaciones, ¿sí? Y pues ahí me avisan cuando la realidad se ponga linda para enfrentarla. Y concluyo con esto. Muchas gracias. Cedo el micrófono a la doctora Nidia por si hay alguna pregunta o comentario.